Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el uso de tablas dinámicas en Excel. Las tablas dinámicas en Excel son herramientas muy útiles para resumir y analizar grandes conjuntos de datos, permitiéndote obtener los elementos principales y tomar decisiones de la información de una manera más eficiente. Cuando tenemos grandes volúmenes de información, las tablas dinámicas resultan un gran aliado. En esta ocasión vamos a utilizar esta pequeña tabla, que son estadísticas de la Liga NBA en el año 1996. Lo primero que tenemos que hacer para generar nuestras tablas dinámicas, lo primero que debemos hacer para trabajar con las tablas dinámicas es crear un rango con la matriz de los datos que necesitamos procesar. Esto lo hacemos seleccionando el rango de datos, yéndonos a la pestaña Fórmulas, al grupo Nombres definidos, dando clic en el comando Administrar nombres. Aquí seleccionamos, le damos Nuevo y le podemos poner el nombre que nosotros queramos. En esta ocasión pondremos el nombre Jugadores. En el ámbito dejaremos libre para poder utilizar este nombre de rango en cualquier hoja de cálculo que agreguemos en el libro de Excel. Aquí podemos ver a qué rango se refiere. Le damos a aceptar y ya tenemos las referencias con la información que vamos a procesar utilizando tablas dinámicas. Una vez que tenemos el rango definido, pues es necesario saber qué necesitamos resaltar o qué información necesitamos resumir de todo esto con lo que contamos para poder insertar una tabla dinámica. El proceso es demasiado sencillo. Para insertar una tabla dinámica hay que dirigirnos a la pestaña Insertar, en el grupo de comandos tabla, al primer comando que se llama tabla dinámica. Damos clic y aquí vamos a elegir una de estas dos opciones. Crear una tabla dinámica de una tabla existente o un rango de datos como el que acabamos de crear, o bien una tabla dinámica desde un archivo externo. Vamos a elegir la primera opción y aquí de manera automática nos selecciona los datos que tenemos en nuestra hoja principal. Podemos borrarlo y colocar el nombre del rango que nosotros creamos. Vamos a decirle que queremos que lo coloque la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo y le vamos a dar a aceptar. A continuación nos insertará una hoja de cálculo completamente en blanco con un espacio para colocar una tabla dinámica. Del lado derecho veremos los campos que podemos utilizar en la tabla dinámica, que son los encabezados que tiene nuestra matriz de datos. Puedo crear, en el caso de este ejemplo, una tabla dinámica que permita visualizar los puntos que promedian por posición en cada conferencia todos los jugadores. Entonces voy a elegir la manera de ordenar. Por ejemplo, voy a agarrar el campo conferencia y lo vamos a soltar acá en el apartado de filas. Vamos viendo cómo del lado izquierdo se va creando la tabla. Luego utilizaremos el campo posición en las columnas. Y aquí vemos que nos coloca todas las posiciones que tienen los jugadores de la tabla con la estadística. Y ahora utilizaremos el campo de puntos por partido para colocarlo en la sección de valores. Y esto nos da la suma de todos los puntos por partido de cada una de las posiciones en la conferencia. Sin embargo, yo necesito ver el promedio. Entonces, aquí en valores, dando clic en el combo, voy a elegir la opción configuración del campo valor. Y en este cuadro de diálogo, configuración del campo valor, aquí vamos a cambiar el cálculo a realizar. Necesito promedio, selecciono promedio, doy a aceptar y ahora sí,
lo que se muestra es el promedio de puntos por posición en cada una de las conferencias, sin necesidad de utilizar funciones o fórmulas a través del uso de las tablas dinámicas. Para las tablas dinámicas es importante lo primero que resaltamos al inicio del video: seleccionar los datos, crear ese rango y con base en ello, pues saber de qué manera vamos a organizar los campos en estos 4 cuadrantes que tenemos acá, que son las áreas para trabajar la tabla dinámica y crear. Asimismo, puedo crear una tabla dinámica donde me aparezca la información resumida de las asistencias por equipo. Entonces puedo irme de nuevo a insertar tabla dinámica, vuelvo a elegir el rango que se llama jugadores, coloco que se vaya a una nueva hoja de cálculo y aquí ahora voy a utilizar el total de asistencias del equipo para poder ver cuántas asistencias tuvieron por partido cada uno de los equipos. Entonces voy a utilizar el campo equipo y lo voy a colocar en el área de filas, y aquí vemos que nos pone los nombres de todos los equipos que están en la matriz de estadística. Ahora utilizaré el campo asistencias por partido y lo colocaré en valores. Automáticamente tiene la suma de asistencias por partido de cada uno de los equipos. Aquí no tengo que ajustar el cálculo porque es lo que quería ver: cuántas asistencias por partido en total tuvieron los diferentes equipos. Puedo crear una más donde me separe por conferencia y por partido el promedio de rebotes que obtuvo cada uno de los equipos. El procedimiento es el mismo: insertar, tabla dinámica, el nombre del rango, una hoja nueva, y aquí seleccionar, por ejemplo, la conferencia en las filas, los equipos en las filas, y aquí vemos cómo dentro de cada conferencia coloca el equipo correspondiente, y quiero ver los rebotes en promedio por partido. Aquí es la suma, cambio la configuración del campo por promedio y listo. Tengo los promedios por conferencia y por equipo. Puedo dar clic aquí en estos pequeños controles para poder colapsar o agrupar los resultados, en este caso de los campos principales, que es el campo de la conferencia, y poder mostrar solo el este o el oeste o ambos. Así pues es como las tablas dinámicas nos ayudan a procesar de una manera muy sencilla y muy rápido grandes cantidades de información. El secreto de las tablas dinámicas está en elegir correctamente el rango de datos donde se encuentran toda la información que vamos a procesar a través de esta herramienta.